una nueva historia, juntos lograremos la victoria, juntos por la vida y por la paz, juntos venceremos. Juntos haremos una nueva historia, juntos lograremos la victoria, juntos por la vida y por la paz, juntos venceremos. Juntos haremos una nueva historia, juntos lograremos la victoria, juntos por la vida y por la paz, juntos venceremos. En primer lugar, saludar a todos los presentes de los movimientos sociales y de los partidos. Comentarles que este es un documento que fue el producto de una construcción colectiva. Movimientos sociales en la que le estamos entregando. Yo solo voy a dar una pequeña visión resumida de este documento y luego tenemos la oportunidad de hacerle aporte en este documento que es este bloque histórico y pasa por una reflexión que trasciende a estos documentos. En este sentido les trajimos, no sé si lo podrán pasar por allí, tenemos unas láminas que ustedes pueden ir viendo, pero seguramente pues, luego se leerán. Voy a comenzar con una expresión, con un pensamiento, todo lo que es una de nuestras principales raíces, es la raíz chavista. Dice Hugo Chávez en año 1999, un 19 de abril, Hugo Chávez, esto tiene que ser una revolución. Nosotros no hemos llegado aquí para hacer cambios superficiales ni para poner parches de agua tibia. Tenemos que ir al fondo, transformar las estructuras económicas, las estructuras políticas, las estructuras sociales, empezando por la estructura moral y la estructura espiritual para generar una sociedad de hermanos, de hermanas, de iguales en verdad. Hugo Chávez, 19 de abril de 1999, apenas en el proceso de refundación de la República. Y quiero traer también el momento en que el comandante Chávez convocó, el presidente Nicolás Maduro convocó este Congreso. Nicolás Maduro, del bloque de la revolución, de las bases de los partidos políticos, movimientos sociales del gran polo patriótico, unión por encima de la diversidad y la dificultad para preservar la independencia y la construcción del socialismo del siglo XXI. Esta otra categoría que nos trae el presidente Nicolás Maduro y que se vincula con todo cómo concebía el comandante Chávez el proceso de refundación de la República a la que nos convocó en el año 1999. Y en ese sentido es obligatorio, como lo han hecho los otros compañeros, citar, tener a la vista el análisis gramsciano, que tiene que ver con la crisis de la historia. Y allí en la lámina, si la estuvieran mirando, vieran cómo es la Cuarta República y la Quinta República bolivariana y socialista. Es esa república que no termina de morir, la república que no termina de nacer. Y de allí el gran desafío de los movimientos sociales, de los partidos políticos, precisamente para que enterremos definitivamente a la Cuarta República y emerja definitivamente la Quinta República del modelo del socialismo del siglo XXI, que es una república
por supuesto, alimentado por el antiimperialismo, por el socialismo, por el chavismo, por nuestras raíces fundamentales, por el feminismo, la construcción de la sociedad feminista y, por supuesto, por la unión de nuestro pueblo. En este sentido, dentro del análisis granciano, también trajimos entonces dos conceptos que él maneja en su análisis, como es el concepto de la sociedad política y el concepto de la sociedad civil. Y dentro de esos conceptos, él trabaja tres categorías. Una categoría que es la filosofía, otra categoría que es la ideología y una categoría que es el sentido común. Dentro de la sociedad política, entonces, dentro de la ideología, dentro de toda esta fase de construcción de lo nuevo, está el pueblo o el motor fundamental para impulsar lo nuevo. Dentro de la sociedad política, él ubica las instituciones del Estado, un elemento fundamental, precisamente una manera de construir lo nuevo, precisamente transformar lo que tenemos. La creación heroica a la que nos han enfocado, más allá de la copia y del calco, es creación heroica, como también lo han citado nuestros mundo profundo. Dentro de la sociedad civil, compañeros, buenos días, los compañeros de la Comuna Monaga. Ven, vamos juntos. Ven, vamos juntos. Ven, vamos juntos. Ven, vamos juntos. Tenemos también guerra psicológica y por eso también tenemos guerra mediática. Por eso el guión del imperio está marcado por todo el papel de estos aparatos ideológicos. Y nosotros todavía no hemos superado lo que son estos aparatos para ponerlos al servicio de la nueva hegemonía, de lo que nosotros nos estemos planteando. Gracias para de verdad construir el socialismo falta la compañera Laura Martínez. Haremos una nueva historia, lograremos la victoria, por la vida y por la paz, juntos venceremos, a construir la esperanza, un pueblo noble que avanza, con coraje y dignidad, juntos venceremos. En conjunto, como contenido y forma de y en las relaciones sociales de producción, con su particular característica de historicidad. Es un concepto construido allí para que lo valoremos, lo complementemos, le hagamos los aportes para tener nuestra construcción definitiva de lo que se denomina el bloque histórico. Y aquí hay una cita del comandante Chávez que quiero también traer, precisamente a propósito del bloque histórico. Chávez nos dijo: pueblo no es un poco gente, está textual. Pueblo no es un poco gente, no es una sumatoria de individualidades. Pueblo es, como dijo Rousseau, una multitud y un conjunto de gente que bebe de la misma fuente histórica con conciencia, pero además un proyecto común. El proyecto común es el socialismo del siglo XXI. Y es nuestro socialismo, es el socialismo bolivariano, es el socialismo con perspectiva de género, es el socialismo feminista. Ese es nuestro proyecto y por eso es único el proyecto venezolano y seguramente va a ser ejemplo para muchos y muchos pueblos que también transitan la ruta de la liberación nacional. Están ingresando nacional. a conectarse, deben apagar el micrófono. Movimientos ustedes Sociales que Municipio hemos avanzado Plaza. en la construcción del bloque histórico, por lo menos desde la visión de quienes construimos este material de análisis, de apoyo para la discusión. Nosotros hemos avanzado en la recuperación del control del Estado. No absolutamente, pero hemos recuperado, tenemos un control del Estado. Nosotros no podemos negar que tenemos avances, no podemos autoflagelarnos tampoco. Hemos avanzado en la convivencia. Si no veamos, pues, todas las estructuras sociales y las estructuras que sirven a la gestión de gobierno y las estructuras que sirven a la gestión política de nuestros partidos y de nuestros movimientos.
Una manera, un ejemplo, por ejemplo, de la convivencia son los CLAP, por ejemplo. Son las brigadas de prevención en el caso del COVID-19, por ejemplo. Y allí convivencia ejemplar, donde no estamos poniendo la etiqueta a nadie para atenderlo, sino que se entiende que la función del Estado es brindarle la protección a todo el pueblo sin distingo, sin discriminación. Y por supuesto, entonces allí el Estado como tal tiene una acción dirigida a un conjunto, a ese pueblo. No andamos preguntando quién es el chavista y quién no es el chavista, sino que vamos con toda la gente desde la acción del Estado. Esa es la convivencia. También hemos avanzado en la direccionalidad estratégica. Hemos avanzado tanto en la direccionalidad estratégica que aquí estamos hoy repensando nuestro papel, repensando y construyendo, haciendo consciente la necesidad de la construcción de un bloque histórico. Lo estamos construyendo, pero de pronto faltan como conciencia sobre el tema del bloque histórico para poder arrimar más y para poder ir avanzando en la hegemonía que nosotros debemos construir para poder proteger el proyecto bolivariano de todo lo que lo debemos proteger hoy, de divisiones internas, de individualismos, etcétera. Y la otra es la construcción del socialismo en pequeños espacios. Hay diferentes muestras de construcción de socialismo en diferentes espacios, lo cual no voy a detallar aquí porque para eso vamos a tener los documentos. Y la penúltima lámina nos habla de construcción del nuevo bloque histórico, cuáles son, creemos nosotras y nosotros, aportes que debemos hacer desde los movimientos sociales. Un tema es la despatriarcalización de la sociedad y del Estado. La despatriarcalización de la sociedad y del Estado. La descolonización de la sociedad y del Estado. Segunda categoría. Hacer práctico el concepto del eje articulador de la igualdad y la no discriminación. Hacerlo práctico. Lo que ayer nos decía Pereira y lo que decía Aristóbulo. No es lo mismo igualdad de condiciones que igualdad de oportunidades. La Constitución tiene el artículo 21 y nos dice que todos somos iguales ante la ley. Pero ¿cómo hacemos práctico ese eje del concepto articulador de la igualdad y la no discriminación? Nos falta avanzar allí y eso tiene que ser un desafío de los movimientos sociales. También asumir el plan de la patria como eje articulador. Hay veces lo declaramos, lo decimos, ahí está el plan. Ayer lo decía Pereira magistralmente, que debemos mandarle desde aquí, seguramente Pereira está conectado, un gran aplauso de todo este equipo al intelectual, poeta Gustavo Pereira allá en Barcelona, ¿no? Autor del preámbulo de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, pero también autor de mucha poesía para soñar patria nueva, también el autor de muchos sueños desde la palabra, para que nosotros nos entreguemos en lo que significa el gran desafío de construir patria nueva, patria grande, patria para tus hijos, señores, patria para tus nietos, patria para tus nietas, patria para tus hijas. Patria para todos y para todas, dice Ilenia. Patria para todos y para todas. Y eso trasciende al PPT. Claro que lo trasciende. Bueno, me emocioné y... Una agüita, vale. Ya yo estoy en edad de que me den una agüita cuando hablo porque me ahogo. Bueno, entonces asumir ese plan de la patria, ayer nos lo dijo también Ricardo Menéndez en una excelente intervención que tuvo Ricardo. Felicitaciones a Ricardo también, pero nos sitúa, pues, y aquí lo estamos diciendo nosotros y nosotras desde los movimientos sociales. Reivindicar el encuentro con nuestras raíces históricas es otro aporte que nosotros tenemos que trabajar para ese bloque histórico. Y la construcción colectiva del programa de trabajo. Una cosa es el plan de la patria y otra cosa es el programa de trabajo en cada sector, en cada movimiento. Ajá. ¿Cómo tributo yo a estas propuestas que estamos haciendo? Y seguramente de la mesa surgirán otras. Y construcción del nuevo bloque histórico, siempre con una direccionalidad estratégica. Socialismo bolivariano. Por un lado,
socialismo del siglo XXI, socialismo feminista, nuestro socialismo, visión dialéctica sociohistórica y cultural del revolucionario y de la revolucionaria. El revolucionario y la revolucionaria tenemos que entender que no somos seres estáticos, que nos transformamos, que tenemos que tener una visión dialéctica del mundo, que el mundo es contradicciones, antítesis, síntesis, tesis. Este es el mundo. Y los actores sociales tenemos que sujetarnos a ese principio. Y dentro de la orientación histórica también está nuestro modelo. El bloque histórico tiene que apuntar hacia la suprema felicidad social. Hacia la suprema felicidad social, que es eso que decía Aristóbulo ayer cuando hablaba del Estado social de derecho y de justicia. Ahí está nuestro modelo. En nuestra Constitución, ahí está, Chávez lo soñó, Chávez lo plasmó en ese instrumento que tiene que ser el instrumento guía de la vida de las generaciones del porvenir. Y nos tocó a nosotros aquí pensar sobre el bloque histórico. ¿Qué hacemos desde los movimientos sociales? Nos tocó a nosotras y a nosotros, compatriotas. Somos nosotras y nosotros los Bolívar de hoy, las Manuela, las Juana Ramírez, el Miranda, el Zamora, el Simón Rodríguez. Si no, hagamos un viaje pues en el tiempo y pensémoslo, remontémonos allá para que veamos luego, aunque sea en el pensamiento, qué papel estamos jugando nosotros y nosotras. Juguémoslo, no creamos que somos una circunstancia, no creamos que estamos aquí para el usufructo de un espacio, no creamos que estamos aquí para ser servidos, no para servir. No para ser servidas, sino para servir. No creamos eso, no nos confundamos. Coloquen mucho los micrófonos, por favor. Desde los movimientos sociales, cuando nos toque motorizar ese movimiento y de conjunto motorizar los movimientos, sentirnos como parte con lo que es una definición que tienen en el documento del socialismo bolivariano. El socialismo bolivariano es una cosmovisión, es una manera de interpretar el mundo, eso es lo que es la cosmovisión. Es una manera de estar en el mundo, de estar. Es una manera de transformar el mundo. Es una manera de relacionarse con el mundo. O sea, cómo estoy, cómo me relaciono, cómo transformo y cómo interpreto el mundo. Es una cultura de respeto al otro y a la otra. Algunos técnicos, filósofos lo llaman la otredad. Al otro y a la otra. Donde el respeto al otro y a la otra es la costumbre y la ley. Una manera de hacer, sentir, pensar y de ser. Eso lo decía Pereira ayer también, Aristóbulo. Y esa es la coherencia. ¿Qué siento? ¿Qué pienso? ¿Qué hago? Y sobre todo, ¿qué digo? Eso es lo que se llama la coherencia. Hay veces hay una gran diferencia entre el pensar y el decir y el hacer. Y hay veces vemos a gente diciendo una cosa y haciendo otra. Bueno, no voy más para allá porque me puedo pasar. La libertad con responsabilidad frente a la alienación y la dominación. La libertad con responsabilidad. Cuando yo venía subiendo la autopista, nos pusimos a poner gasolina en una bomba allí. Y estaba un tipo que se salió de su camioneta con tremenda franela con la bandera de los Estados Unidos. Y yo estoy segura que ese pobre hombre no sabe que es una valla humana de su opresor, carajo. No sabe. Ah, bueno, nos toca trabajar mucho ese nivel de conciencia para que hasta la franela que nos pongamos sabemos cómo escogerla. Lo diametralmente... Gracias. Agua. El socialismo bolivariano, estoy hablando del socialismo bolivariano, es lo diametralmente opuesto a la cultura del capital. Lo diametralmente opuesto a la cultura del capital. El socialismo bolivariano es la superación del trabajo enajenante por el proceso social del trabajo creativo, productivo, colaborativo, solidario y liberador. La defensa y conservación del ser humano y la humanidad toda. Por eso hablamos del objetivo histórico número 5. Ahí nos metemos con la humanidad toda, con el modelo de independencia, la humanidad toda.
la defensa y la ubicación social de la mujer en su justo lugar, al lado de los hombres y en condiciones de igualdad y equidad. Lo plantea así el socialismo bolivariano. El socialismo bolivariano es el desarrollo creativo, humano, amoroso, alegre, respetuoso de todas las capacidades del ser. No es competencia, es que el que tengo al lado es tan creativo como yo, tan creativa como yo. La respeto, me pongo a su lado, le reconozco sus capacidades y juntos y juntas avanzamos en la construcción. No es la competencia, también lo hablaba ayer Gustavo Pereira. Una faena donde el trabajo se convierte en arte, es decir, trabajo como arte. El socialismo bolivariano también es servicio al otro y a la otra. Es Bolívar y Chávez. Es la recuperación de nuestros ancestros, la visibilización y la reivindicación de nuestros ancestros. Ese es el socialismo bolivariano de acuerdo con la visión que manejamos en este documento. Entonces, compañeros y compañeras, de esta manera dejamos estos aportes que no son sino el abreboca de un gran debate, seguramente un gran debate nacional. No me corresponde a mí anunciar ese debate, pero seguro va a ser así, para que entonces nosotros en primer lugar pongamos claridad de conciencia frente al papel que estamos jugando los movimientos sociales aquí, ahora, en pandemia, en guerra económica, guerra comercial, guerra financiera, ataque a la moneda, en batalla antiimperialista, el papel que jugamos. Y entonces, bueno, imagínense, es inmenso, somos muchos y muchas. Somos más las que estamos en los movimientos sociales que las que estamos en los partidos, y hay que ir al encuentro de ese pueblo y de esa unidad y de esa simbiosis que tienen que conformar los movimientos sociales y los partidos políticos para construir el nuevo bloque histórico de Chávez, Hugo Chávez, y que Nicolás Maduro han convocado como pueblo. Estamos haciendo unos movimientos sociales. Muchísimas gracias por su atención. Saludos a todos quienes y a todas quienes están conectados y conectadas. Y bueno, a asumir el desafío de la historia. Es un gran desafío de la historia el que tenemos por delante. Chávez vivo. Vamos a darle un aplauso a la compatriota Gladys Requena. Gladys le ponía una inyección de fuerza. ¿Ah? Durga, ¿qué te parece? Desde aquí quiero saludar, porque la estoy viendo allá en la pantalla, a la madre india de todos nosotros, Noelí Pocaterra. Un beso, Noelí, un beso desde aquí. Para todas y todos. Noelí, ha sido muy interesante. Estoy Un aprendiendo beso, Noelí, te mucho. queremos. Igualmente, felicitaciones a todos esos ponentes. Un aplauso Qué para bueno. Noelí. Nuestra madre india, la madre de todos y de todas. Tiene la palabra nuestra compatriota Ilenia Medina, del partido Patria para Todos. Ilenia es la vocera de los partidos que formamos el Polo Patriótico, quienes en un trabajo colectivo desarrollamos un documento, ¿verdad? Ilenia tuvo la responsabilidad de coordinar la elaboración de ese trabajo, que es el papel de los partidos políticos en la construcción del Polo Patriótico, en la construcción del bloque histórico y en la construcción del socialismo. Ilenia. Gracias, Aristóbulo. Buenos días, hermanos y hermanas. De verdad, sumamente satisfecha por la posibilidad del planteamiento que le hicimos al presidente Nicolás Maduro en el acto de instalación del Comando Nacional Darío Vivas. Él, sensible como ha sido, como lo fue Chávez, en torno a hacer la revolución, a hacer el socialismo, evidentemente era importante aceptar, natural para él aceptar la propuesta de celebrar un congreso hacia la construcción del bloque histórico. Creo que la intervención de la compañera Gladys nos facilita introducir un tema que es mucho más complejo tal vez en relación a la perspectiva de los movimientos.
El planteamiento del Gran Polo se hace tomando en cuenta dos situaciones que están en la coyuntura, que están en el diario, nuestra vida diaria, cotidiana. Y es en relación a que, sobre el tema de la unidad y sobre la coyuntura reflejada como una encrucijada sobre el modelo económico. Es normal, tomando en consideración, es parte de un proceso, tomando en consideración esa crisis orgánica, capitalista, como ya lo decía muy bien Gladys, desde la perspectiva gramsciana, a lo viejo que no termina de morir y lo nuevo que no termina de nacer. Lo viejo, el capitalismo, y lo nuevo, el proceso bolivariano, que desde el año 1999, del triunfo del presidente Chávez, inmediatamente comenzaron ataques para impedir que ese modelo pudiera tener concreción histórica, que esa propuesta se convirtiera en proyecto histórico. Y en este momento nosotros no podemos obviarlo, es parte de la realidad y tenemos que enfrentarlo, que hay dos situaciones importantes y por eso en el marco del Congreso del Bloque Histórico es dado y es necesario discutirlo. Nosotros lo planteamos en el documento del Gran Polo de los partidos, que justamente la unidad y la renovación de la misma desde la perspectiva electoral se vio afectada porque facciones se deslindaron de lo que ellos concebían o de lo que concebíamos que la unidad revolucionaria, y desde la perspectiva del propio Gramsci, la unidad de clases o la unidad de la fuerza tenía como bases, por lo menos del criterio de los principios, que era antiimperialista, bolivariana y socialista, como un principio. Y lo sorprendente es que algunas facciones intentaron afectar esa unidad que había sido calificada como antiimperialista. Y entonces, hay algo que falló en la lectura de ese factor que decidió abrir carpa aparte, denominándose antiimperialista. ¿Y en qué momento está la patria? La patria no está cercada. La patria no está sitiada, la patria no está bloqueada. Ese pueblo organizado, los trabajadores no ven afectada su salario, el pueblo no ve afectado su vida cotidiana por el bloqueo. ¿Dónde está la filosofía de la praxis? La valoración, las categorías expresadas por el primero Maquiavelo, después retomado por Gramsci, y que fue promovido por Alfredo Maneiro en la construcción de un nuevo partido, la vinculación íntima entre la teoría y la práctica, la filosofía de la praxis, que lo que pienses se refleje en tu cotidiano. ¿Cómo es posible que eso se fracture? Entonces, esos elementos son importantes y nos llevaron a los partidos del Gran Polo a pensar en la necesidad de discutir sobre un congreso en relación al bloque histórico, los sujetos históricos, que son los abanderados para construir el proyecto histórico, porque ni siquiera es una retórica. Venezuela nació antiimperialista. Los venezolanos y las venezolanas somos antiimperialistas. Y en este momento, cuando las garras del imperialismo se sienten en nuestra vida diaria, cotidiana, un factor decide montar tienda aparte y puede generar un daño. Y eso lo tenemos que discutir. Y por eso es que nosotros nos planteamos ese congreso del bloque histórico. ¿Por qué? Porque tenemos que hablar sobre la unidad revolucionaria, sobre la unidad socialista. Y Gramsci hablaba de que la estructura, para crear la hegemonía, él habla de dos grandes conceptos, la estructura y la superestructura. Como lo decía Gladys, la estructura conformada por el Estado
y las fuerzas políticas y sociales que junto con los vínculos jurídicos, las especificidades jurídicas y políticas se crea la superestructura. Y señalaba también que esa conjunción lleva en un proceso dialéctico a convertirse ese liderazgo histórico desde la perspectiva del consenso, de la seducción, del convencimiento, se convierte en un proyecto histórico. Y de ahí surge esa hegemonía. ¿Qué es la hegemonía? Desde la perspectiva de Gramsci, no solamente es la síntesis de esa relación de clases del Estado y las fuerzas políticas, las fuerzas sociales, permeada en la dimensión política, económica, social, cultural, territorial, como lo señalaba ayer perfectamente y ampliamente el compañero Ricardo Menéndez. Eso tenemos que abordarlo, porque desde la perspectiva de los partidos del Gran Polo, si bien hay documentos, hay programas vinculados como el Plan de la Patria que establece, como bien lo diseñó Chávez y lo ha continuado el presidente Nicolás Maduro, la concepción del socialismo desde la perspectiva de la gestión pública. Hay elementos que no han sido suficientemente debatidos. Uno de ellos es la unidad. Uno de ellos es la unidad. Tal vez desde los movimientos es fácil distinguirlo, pero desde los partidos y el Gran Polo, desde el Gran Polo, ya no como partido único, sino como conglomerado de partidos, de fuerzas políticas, no ha sido suficientemente debatido la unidad. ¿Cuál es el papel del Gran Polo desde la perspectiva de Gramsci en la construcción del socialismo? No es lo que hacemos, sino cuál es su papel, cuál es su significancia, cuál es su significado en esa construcción. Dentro de la propuesta del Congreso del Gran Polo, en esta coyuntura, afectada la unidad y afectada el modelo, se planteaba cómo hacer desde esa unidad perfecta para blindar la República y refundar el proceso revolucionario, el modelo afectado. Claro que está afectado por el bloqueo. En nuestras vidas cotidianas está afectado. Y se expresa como una crisis orgánica en ese revuelo generado recientemente en relación a la ley antibloqueo. Nosotros creo que una tarea pendiente, definir los consensos necesarios, cómo construir el consenso, cómo construir el sentido de unidad, porque solo la unidad profunda, más allá de las clases, que pueda permear en toda la sociedad, es que vamos a encontrar justamente, vamos a avanzar progresivamente, a retomar el rumbo, más allá de los esfuerzos del Estado, más allá del esfuerzo del gobierno, como fuerzas políticas y fuerzas sociales. No me voy a referir, puedo leer lo que señalaba Chávez y Nicolás Maduro sobre el tema, sobre el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, sobre el socialismo y el bloque histórico. Creo que es importante siempre. Decía Chávez sobre el Plan de la Patria: este es un programa de transición al socialismo y de radicalización de la democracia participativa y protagónica. Partimos del principio de que acelerar la transición pasa necesariamente porque valga acelerar el proceso de restitución del poder al pueblo, el vivo, efectivo y pleno ejercicio del poder popular protagónico es insustituible condición de posibilidad para el socialismo bolivariano del siglo XXI. Su papel es estratégico, que en este próximo ciclo debe acentuarse todavía más. Chávez lo decía, cuando todavía no estábamos sufriendo el rigor de un plan masivo, sistemático, de agresión para eliminar de la faz de la tierra el modelo.
Ayer Aristóbulo leía claramente, extensivamente lo que fue la audiencia que tuvo Elliot Abra en el Congreso norteamericano para que se aprobaran recursos en el Congreso norteamericano contra la República. Aumentarlo, porque ya estaba aprobado, aumentarlo. Es la develación de un plan. Y cuando leemos esto, todavía no había sido aprobado el plan de Obama y tampoco las medidas coercitivas de Donald Trump. Y el presidente Nicolás Maduro, para que veamos la coherencia dentro de lo que es la gestión pública, porque la gestión pública es parte de la hegemonía que queremos construir. Cuando Alfredo Maneiro hablaba de eficacia política y calidad revolucionaria, decía, eficaz políticamente puede ser cualquier partido, pero calidad revolucionaria solo se logra desde el Estado, desde el gobierno. Y es parte de la hegemonía, donde la sociedad, sin ser un sector de la sociedad, sin ser de izquierda o sin ser de los partidos, pueda sentirse partícipe de ese proyecto, como se llegó a lograr con Chávez, efectivamente antes de las medidas coercitivas. Entonces decía el presidente Nicolás Maduro en mayo del 2013, aún no habían comenzado la declaración formal en contra de la República, aún no nos habíamos declarado que éramos una amenaza a la paz y la seguridad de Estados Unidos, pero ya se aplicaban medidas coercitivas, solo que eran encubiertas, porque las agencias calificadoras de riesgo son parte de ese sistema de coerción contra los países libres. Y ellos aplicaban una morosidad en los intereses, nos calificaban como país en riesgo, a pesar de que Venezuela pagaba religiosamente su deuda y el servicio de la deuda. Sin embargo, el riesgo era altísimo, parecido a un país que estaba en confrontación bélica, para extraer nuestros recursos y debilitar el modelo y evitar que desde la República Bolivariana se construyera la patria grande, que es parte de esa hegemonía de la cual hablaba ayer Diosdado. Entonces, Nicolás Maduro, el presidente, decía en mayo de 2013, el gran polo en relación a los partidos del gran polo. El gran polo debe ser el gran instrumento, un nuevo modelo del gran bloque histórico, con el pueblo en el poder, con una fuerza social, con hegemonía cultural y política, de una nueva época, con nuevos valores del chavismo y socialismo del siglo XXI. Propuso, entonces, como una tarea pendiente, convertir ese gran eje social y de despliegue del proyecto bolivariano y socialista para este nuevo periodo, 2013-2019. Él señaló que parte de esa propuesta era el sistema popular de gobierno a través del gobierno de calle. Ustedes recordarán que el presidente Nicolás Maduro comenzó a hacer gobierno de calle, con la gente en la calle tomando decisiones, pero allí no estaba presente el gran polo patriótico de las fuerzas políticas del gran polo. Esa es una situación que debe ser definida. El bloque histórico, desde acuerdo a Gramsci, ya lo decía, pero vamos a repetirlo, ya lo decía Gladys, que es parte justamente cuando los valores y principios de las fuerzas materiales del Estado, las fuerzas políticas y sociales, logran crear una cultura donde toda la sociedad se ve permeada, se ve representada. Tiene que ver con la eficacia transformadora, definitivamente. Ahora, en el tema relativo a los partidos y al gran polo, esa unidad, la discusión sobre la unidad ha estado pospuesta. Creo que es una responsabilidad de los partidos, que es un momento, y es un momento crucial, Aristóbulo, debatir sobre la unidad. ¿Cuál es la esencia? ¿Cuál es el papel de los partidos? Porque como decía Gramsci, los intelectuales en sí mismos no son importantes por lo que hagan,
sino cuál es su papel en la transformación. Su papel, su incidencia de persuasión y de construcción de cultura, de nuevos valores, de ese socialismo igualitario, justo. Y también hablaba de la crisis orgánica que pudiera estar presente porque hay una afectación. Fue creada la afectación contra el modelo. Desde la perspectiva política, la que les hablaba, de esas facciones que se desvincularon de lo que decían, de lo que pensaban, hicieron otra cosa. Antiimperialistas no son. Definitivamente no son, llámense como se llamen. Antiimperialistas no son. Y en ese marco de afectación a la hegemonía que se venía construyendo, tenemos que respecto al papel de los partidos políticos. Como decíamos, el Gran Polo no ha definido aún como grupo, como colectivo de las fuerzas políticas, cuál es su papel. Nosotros entendemos entonces, siempre lo hemos discutido, que el papel de Gran Polo debe estar orientado a la dirección colectiva del proceso. Por una razón muy sencilla, hay una vocación natural de hacer controlar, de un controlador sobre la gestión pública. Hay un papel natural y nosotros, dentro de la propuesta que hacíamos, señalábamos que en esta encrucijada, en el ámbito económico, de afectación sobre el modelo, y particularmente sobre el económico, nos encontramos sobre dos normas constitucionales, dos normas de carácter constitucional. La ley antibloqueo, que es la entrada necesaria para sortear las trampas, las agresiones del capitalismo internacional, Estados Unidos y la Unión Europea, Canadá, todos aquellos que se suponen que son la policía del mundo, cómo burlar, pero desde una base jurídica, cómo burlar esa agresión. Pero esencialmente es la entrada del capital privado, interno y externo. Venezuela hasta ahora no había necesitado de capital extranjero masivamente. Sobre algunos proyectos específicos sí hubo, por supuesto, participación financiera, sobre todo en la faja, que requería altísima inversión. Pero ahora, como ayer se decía, Venezuela no tiene ingresos de entrada de divisas desde el año pasado. Es decir, yo creo que los esquemas, la información que presentó William Castillo es muy importante que la podamos manejar completamente. Y eso explica por qué la ley antibloqueo. Ahora, no podemos negar que hay un peligro, que la dinámica te lleva a que debemos estar alertas a que el plan de la patria no pueda ser colocado de lado, como ayer muy bien lo decía Ricardo Menéndez. Allí está el proyecto socialista, en lo político, en lo económico, en lo social, en lo territorial. ¿Cómo podemos estar atentos a que el proyecto histórico que está contenido en el plan de la patria no se desvirtúe? Eso es parte de una dinámica. Recordemos que no podemos pensar que estamos hablando de un sacrilegio. Recordemos que Chávez invirtió lo que jamás se había invertido en Venezuela en el ámbito agrícola, económico, para crear las unidades socialistas de producción y tantos proyectos que se hicieron que tenemos que evaluar. Si esa situación fue así en bonanza, ahora, en la situación que tenemos ahora, tenemos que estar más alertas. Y como fuerzas políticas, y desde la perspectiva de la dirección colectiva del proceso, nosotros estamos planteando como papel, por lo menos en esta coyuntura, para la situación del modelo, cómo preservar el modelo, y que no nos venzan por las balas, pero nos venzan por el financiamiento privado.
Esto es parte de los riesgos, lo tenemos que saber, lo tenemos que entender. Y dentro de las coincidencias del Gran Polo, que cada quien tiene su aporte y sus especificidades, señalábamos que el papel del Gran Polo debe ser justamente, lo voy a leer para recortar el tiempo porque ya veo a Aristóbulo nervioso. Decíamos que la dirección colectiva del proceso está orientado, está en las manos de la diversidad revolucionaria. Oxigenar el proceso, dándole una dimensión política, económica, social, territorial y ética, desde el pensamiento crítico, desde la investigación y no de la manipulación, desde el pensamiento crítico, desde la investigación y el estudio, sin interposiciones jerárquicas, partidistas, complacientes, muy con el ejercicio de la crítica, muy contundente, porque solo en nosotros está salvar el modelo, preservar el modelo. Significa la dirección colectiva, la búsqueda de la eficacia revolucionaria hacia la construcción de un Estado ético, una sociedad solidaria y socialista. Significa privilegiar el proceso revolucionario. Significa resolver los grandes problemas nacionales, creando ejemplos, valores y categorías socialistas. Alertar desde la perspectiva de Gramsci que el inmenso poder político acumulado no ha garantizado la optimización de la gestión pública, por lo que ya sabemos, por la agresión y por los errores internos y por los que se han inoculado en las instituciones. No ha habido el suficiente seguimiento y vigilancia de la gestión gubernamental. Entonces, desde la perspectiva programática, el Gran Polo se propone a sí mismo, como tareas programáticas, cumplir tareas de contrapeso ante la tendencia de visiones reduccionistas que no permiten un referente ampliado en la realidad nacional. Disponer de distintas visiones sobre la marcha de la revolución, capaz de descifrar, de construir, rescatar una épica revolucionaria desde el trabajo, el estudio, la mística, el esfuerzo colectivo del bien común como síntesis patrio. Interactuar en los espacios específicos para la discusión, elaboración y ejecución de políticas públicas. Participar en los espacios decisivos del Sistema Nacional de Planificación Pública y Popular. Eso es crucial. El socialismo es esencialmente planificación, desde la perspectiva de los objetivos históricos, específicos y generales del Plan de la Patria, que permite avanzar en la construcción de un modelo ético y productivo, o el socialismo productivo, la economía productiva. Ejercer con responsabilidad las capacidades de seguimiento y control de la gestión pública, independientemente de esas jerarquías partidistas. Contribuir a la dimensión ética, moral y cultural que requiere la hegemonía socialista y popular. La propuesta concreta, con esto finalizo, se propone, según lo antes conceptuado, que el Gran Polo, desde la perspectiva del bloque histórico, contribuya a la renovación de la autoridad moral y ética necesaria en la hegemonía socialista y popular, participando como invitado permanente del Consejo de Estado, con voz y voto, y con voz en el Consejo Federal de Gobierno y en las instituciones contempladas en la ley antibloqueo como el centro de inversiones. Compañeros, la dinámica que se nos presenta ahora es un gran desafío de crisis orgánica, porque ellos, como no han podido con las balas, intentan ponernos de rodillas y desaparecer el modelo, y nosotros no lo podemos permitir. Entonces, con esta propuesta, la definición, una de las definiciones del papel de los partidos políticos del Gran Polo es justamente estar atentos a que la ley antibloqueo financie el modelo del Plan de la Patria, no a la viceconversa, no que se diluya. Y creo que lo aprobado por la Asamblea Nacional Constituyente se asemeja a este planteamiento, pero deben haber voceros que estén allí
contribuyendo a que el proyecto de Bolívar, el proyecto de Chávez y esta construcción colectiva no se pierda. Muchísimas gracias. O hay patria para todos o no hay patria para nadie. Así es. Ilenia, del partido Patria para Todos. El papel de los partidos políticos en la construcción del bloque histórico. Yo quiero saludar a todos los compatriotas que están instalados en sus mesas desde las 24 entidades del país. Vamos a darle un aplauso a todos los compatriotas que están conectados. Asimismo, los compatriotas de los distintos movimientos sociales. Y hay más de 50 compatriotas delegados internacionales. Bienvenidos, hermanos y hermanas, desde distintos rincones a compartir con nosotros. ¡Qué maravilla! Bienvenidos. Vamos a saludar a la compatriota Geraldina. Tania, Geraldina nunca falla, siempre solidaria. Y vamos a darle la palabra a la compatriota Blanca Ecao. Yo quisiera que todos los movimientos se conecten, todos los movimientos en este momento y los sectores sociales. Nosotros tenemos 25 sectores sociales organizados y tenemos dentro de esos 25 sectores 75 movimientos sociales que están presentes. En nombre de todos ellos, con los aportes de todos ellos, un equipo encabezada por Blanca se dio la tarea de sistematizar las banderas de lucha de los movimientos sociales en la próxima Asamblea Nacional, que con toda seguridad vamos a construir con la fuerza y la voluntad de nuestro pueblo el día 6 de diciembre. Surgirá una nueva asamblea. Esa nueva asamblea le vamos a entregar las banderas de los movimientos sociales. Y en la palabra Blanquita Ecao. Bueno, compatriotas, hermanos, hermanas, camaradas, todos. ¿Ah? ¿Allá? No, aquí, espérate, tengo los documentos. Un abrazo a todos y a todas, sobre todo a quienes desde el día de ayer en cada uno de los estados ha establecido asambleas, encuentros, espacios, tanto a nivel estatal, decía, como cada movimiento, a nivel movimental. Y desde el día de ayer han estado instalados, trabajando, todas y todos. Hemos tenido un análisis importante del contexto, de la coyuntura histórica, además, que nos está tocando vivir. Desde los distintos frentes de batalla para la construcción del socialismo, como nos los decía nuestro comandante eterno Hugo Chávez. El análisis de lo político, de lo económico, de lo social, de lo territorial, de lo ético. Y hemos estado hoy escuchando la intervención de nuestra hermana Gladys Requena, de nuestra hermana Ilenia Medina, desde el papel de los movimientos y el papel de los partidos. Tenemos que valorar, compatriotas, hermanos, hermanas, estoy segura de que todos lo tenemos y todas lo tenemos claro, que este es un congreso histórico, porque se está dando en uno de los momentos más complejos que haya vivido la patria. En medio, además, de una crisis del capitalismo mundial. Esa crisis, que es una crisis estructural del capitalismo, amenaza, como decía Rosa Luxemburgo previo a la Segunda Guerra Mundial, con la barbarie. La caída del capitalismo, si no tiene un proyecto, una contraparte que dirija cuál debe ser el rumbo, nos puede llevar a la barbarie. Decía Rosa Luxemburgo, socialismo o barbarie. Y en aquel momento, esa crisis de ese modelo, de ese sistema, llevó a la humanidad a una guerra mundial donde murieron millones y millones de seres humanos.
en este momento esta crisis es aún más destructiva y peligrosa. No es solo la amenaza de la guerra, sino efectivamente está en peligro la vida humana y la vida del planeta. Y nosotros ya lo teníamos considerado dentro del plan de la patria. Quinto objetivo histórico, salvar la especie humana. Lo vislumbraba, lo veía, lo entendía de manera clara nuestro comandante Chávez y lo asumimos como ley de la República, votando por el comandante y además debatiendo el programa de la patria en el 2012 y luego ratificándolo con el presidente Nicolás Maduro en el 2013 y enriqueciendo ese plan de la patria hasta la gran victoria que tuvimos en el 2018 nuevamente con el presidente Nicolás Maduro, en medio de toda la adversidad y de todas las dificultades. Nosotros tenemos un proyecto, un camino claro transitado y que además en este momento está en una fase crucial. Y nosotros ayer, el compañero William Castillo, cuando hacía todo el análisis económico del impacto del bloqueo, de las acciones de guerra que el gobierno de los Estados Unidos ha intensificado contra Venezuela, se preguntaba por qué Venezuela ha resistido. ¿Cómo es posible que haya aguantado lo que ha aguantado? Y yo creo, compañeros, hermanos, hermanas, camaradas, compatriotas, todos y todas, que la respuesta es que este bloque histórico empezó hace rato. Este bloque histórico tiene 200 años y está en su era bicentenaria para lograr la victoria definitiva. Nosotros iniciamos nuestra independencia y en medio de la lucha por la independencia iniciamos la lucha por la justicia y la igualdad social. Es la bandera fundamental de nuestra gesta de independencia, la igualdad. Decía el padre Bolívar en su discurso de Angostura sobre la igualdad establecida y practicada. Los ciudadanos de Venezuela gozan todos por Constitución, Bolívar. Los ciudadanos de Venezuela gozan todos por Constitución, intérprete de la naturaleza, la Constitución, de una perfecta igualdad política. Mi opinión es, legisladores, que el principio fundamental de nuestro sistema depende inmediata y exclusivamente de la igualdad establecida y practicada en Venezuela. No habría habido independencia si no hubiésemos logrado levantar las banderas de todo el pueblo. El pueblo afro, el pueblo negro que había sido esclavizado, se levantó junto a Bolívar porque sintió que en esa independencia estaba su libertad y que esa patria era suya. Nuestros pueblos indígenas que marcharon en esa gesta libertadora que liberó Sudamérica toda, porque la independencia de Venezuela fue la garantía de la expulsión del imperio español de este continente. Nuestros pueblos originarios, nuestros pueblos afro, nuestro pueblo campesino, el pueblo de los blancos criollos de orilla, hasta el mantuanaje en ese momento asumió que esta causa era su causa. Pero la bandera fundamental era la igualdad. En ese discurso de Angostura, el padre Bolívar decía: yo imploro
La abolición de la esclavitud era un clamor y era la causa fundamental para lograr la igualdad establecida y practicada, que en medio de la guerra era igualdad. Nuestros más altos oficiales llegaron a ser hombres, mujeres, porque hasta las mujeres fueron oficiales. Bolívar asumió la causa de las mujeres. Bolívar llegó a decir, los antiguos creían a las mujeres inferiores. Nuestros contemporáneos las consideran iguales, pero sabrán las futuras generaciones cuán superiores son las mujeres, porque Dios ha puesto en ellas fibras delicadísimas de lo sublime, de lo noble, de lo bueno. Imagínense la talla de ese líder que en pleno siglo XIX, en medio del patriarcado, en medio de la más irracional exclusión, en medio de los valores esclavistas y monárquicos, Bolívar sabía defender la república y concebir la igualdad como la única forma de tener patria. Por eso digo, compatriotas, cuando nos preguntan por qué hemos resistido, es que este bloque histórico empezó hace 200 años y Chávez supo resucitarlo entre nosotros y está vivo. Está en este momento resistiendo, pero este Congreso es para pasar de la resistencia a la ofensiva estratégica, al avance. Tenemos que salir del aguante para pasar a una fase superior que garantice que en medio de la adversidad, que en medio del sabotaje, del bloqueo, de las agresiones, nosotros podamos desarrollar toda la potencia, toda la fuerza, toda la experiencia, todo el coraje de nuestro pueblo. Y para eso hay que organizarse, planificar. Necesitamos optimizar todos los espacios de encuentro para garantizar lo fundamental, la unidad de los patriotas. La unidad, unidad, unidad. Bolívar murió clamando la unidad. Si cesan los partidos y se consolida la unión, imagínense, era el clamor de Bolívar. Y el comandante Chávez el 8 de diciembre nos dijo unidad, unidad, unidad. Nos dijo la fórmula: unidad, lucha, batalla y victoria. Y aquí Chávez, hablando del bloque histórico, nos decía: es fundamental en esta etapa recuperar, reagrupar, rearticular las fuerzas dispersas, desmovilizadas, desmoralizadas o confundidas por el adversario o por nuestros errores. Nuestros adversarios nos prefieren dispersos, desunidos y enfrentados en diatribas estériles. Poder pasar de una situación de defensiva política a una ofensiva o de contraofensiva como respuesta al imperialismo se hace necesario en un proceso de recuperación de fuerza, tanto a lo interno como a lo externo de Venezuela. Deberíamos ir más allá de donde hemos llegado, a involucrar a muchos más sectores de clase y clases de las que hemos incorporado hasta el momento. Tenemos que atraer hacia nosotros a las clases medias, a los sectores medios, a los confundidos, a los envenenados, familiares, amigos, profesionales, a través de los argumentos, a través de las ideas, a través de la razón argumentativa, el discurso argumentativo para convencer con ideas de que este proyecto es el camino para que haya una patria en paz, como dice la Constitución, con justicia social, con igualdad, con libertad. Y eso nunca se logrará con gobiernos burgueses, con gobiernos oligarcas, con gobiernos subordinados al imperio yanqui. Nunca se logró y nunca se lograría. Por eso
el comandante nos llama a fortalecer la unidad y a ir más allá de lo que hemos construido hasta ahora. Y es una tarea indispensable en este momento de crisis del imperio, que es una crisis estructural, no es solamente una crisis económica, no es solamente una crisis ética, no es solamente una crisis ecológica, es una crisis moral que amenaza cualquier tipo de intento de democracia hasta representativa. Van hacia un modelo autoritario, dictatorial y bárbaro. Lo han implementado en el mundo y ahora en su propio gobierno. Ahorita se amenazan unos y otros de fraude. Están en crisis. Y para ellos una de sus estrategias para enfrentar sus dificultades es recolonizar el continente. Era su plan en el año 2000 con el ALCA, pero llegó Chávez y en menos de 5 años el ALCA se fue al carajo. Nosotros logramos que ese bloque histórico rebasara la frontera y se planteara un nuevo modelo de unidad de nuestros pueblos, el ALBA, la alternativa bolivariana. Y hoy eso está resurgiendo. Vean la victoria en Bolivia, a pesar de toda la intervención, el injerencismo, la represión, la dictadura impuesta. Hoy el pueblo de Bolivia ha retomado su camino. O la gran victoria constituyente en Chile. Una batalla extraordinaria la que ha dado el pueblo chileno en medio de pandemia, en medio de la más brutal acción represiva. Por eso, compatriotas, nuestro bloque histórico viene de lejos, pero ahorita hay que optimizarlo, hay que organizarlo. Y aquí hemos recogido banderas de lucha. Obviamente no las voy a exponer aquí, van a ser debatidas en las mesas. Hemos dicho que lo fundamental, lo que nos une en este momento es la defensa de la patria, de la soberanía y de la independencia. La defensa de la justicia social y de la igualdad. Cada uno tiene banderas propias, pero tenemos que reconocer nuestras diferencias. Es fundamental entender que somos diferentes, diversos, y respetar también esas diferencias. La unidad no puede pasar por el tamiz de la conciliación absoluta, sino de las banderas comunes. Pero sí tenemos que aceptar, reconocer y respetar las posturas de cada uno, de cada sector, de cada movimiento. Y saber hasta dónde marchamos juntos y con qué bandera podemos unificar nuestra lucha. La de la patria en primer lugar, la de la igualdad, que es el fundamento de nuestra existencia como nación. Así que voy a leerles, compatriotas, algunos elementos del programa. Como nos decía el compañero Ricardo Menéndez, el programa fundamental está recogido en el Plan de la Patria. Pero aquí tenemos algunos elementos para garantizar que este encuentro, que este espacio, que esta unidad sea sólida. Y para eso tenemos que tener unas premisas. Y una de ellas es el principio constituyente. En este Congreso del Bloque Histórico se debe desatar y articular toda la potencia constituyente de nuestro pueblo, generando dinámicas de lucha, de movilización, de politización y de debate de nuestras organizaciones. Reavivar la llama dispersa en los territorios justamente por las condiciones atroces que genera la guerra multifactorial. El otro segundo es la unidad en la diversidad. El Congreso de este bloque histórico debe reconocerse como instrumento de unidad para todo el pueblo, convocando e incorporando en su seno a todas las expresiones de clase de los distintos sectores patrióticos.
En tal sentido debe ser un movimiento de muchos. Haremos una nueva historia, lograremos la victoria, por la vida y por la paz, juntos venceremos, a construir la esperanza, y por lo noble que avanza, con coraje y dignidad, juntos venceremos. Solo unidos venceremos, resistir juntos podemos, avanzaremos pero todos juntos, por una tierra soberana, más solidaria, más humana, venezolana pero solo juntos, Solo juntos, cambiamos al mundo, juntos todos juntos, con amor profundo, ven vamos juntos, en una sola bandera, como cantaba la primera, defendamos la unidad, juntos venceremos, pa'lante siempre pa'lante, que Venezuela tiene aguante, luchemos por la humanidad, juntos venceremos, pongamos nuestro corazón, luchemos por nuestra nación, venezolana pero solo juntos. Construcción desde abajo es otro elemento importante. Desde el pueblo organizado, es allí donde se despliegan todas las formas de lucha y de organización de nuestro pueblo, favoreciendo que estas bases populares se articulen y se cualifiquen. Otro elemento que reitera lo anterior, mayor poder en las bases. El funcionamiento debe darle mayor poder e importancia a las decisiones que se toman desde el seno del propio pueblo, desde sus movimientos, desde las distintas organizaciones de trabajadores, de trabajadoras, desde las militancias de base de los mismos partidos. Estas deben ser consultadas permanentemente. La dirección colectiva, otro elemento fundamental, debe ser concebido como un espacio de dirección colectiva del proceso revolucionario, que de abajo hacia arriba, con inclusión de todas las organizaciones y movimientos de todos los niveles, se dirigen y operan el accionar en este espacio. Delegación funcional de responsabilidades. Toda la responsabilidad, vocería, tareas políticas u operativas serán delegativas y temporales. luchemos por la humanidad, juntos venceremos, pongamos nuestro corazón, luchemos por nuestra nación, venezolana pero solo juntos. Juntos luchamos, juntos reímos, juntos avanzamos, juntos resistimos, juntemos nuestra esperanza y las alegrías, juntemos las coincidencias, tu patria y la mía, resistimos, juntos, avanzamos, juntos, levantamos, juntos, cantamos, juntos, luchando, juntos, sembrando, juntos, cosechando, juntos, transformamos al mundo. Juntos, solo juntos.
de reconocimiento que garantice los derechos sociales y económicos de la población de manera permanente. Esto está en nuestro plan de la patria. Ratificar los avances realizados en el ejercicio de la democracia directa, sin intermediación, como hecho cotidiano y permanente. Compatriotas, luego vienen las banderas unificadas, pero Aristóbulo me está diciendo que tenemos poco tiempo, así que no vamos a hacer lectura de ellas. Y luego tenemos los aportes de cada sector, del sector de trabajadores, campesinos, mujeres, del movimiento afrodescendiente, de las personas con alguna discapacidad. Aquí hay algunos sectores que aún no han entregado sus banderas. Digo, no las van a entregar nunca, pero nos van a hacer la propuesta aquí para recogerla. La gran mayoría está recogida en este documento. Nuestros hermanos de la sexodiversidad que levantan por allá su bandera, todos y todas. Los compañeros y compañeras de los sectores religiosos, ecuménicos también, allí están presentes. Y nuestros adultos y adultas mayores, y nuestros partidos políticos, como lo ha expresado nuestra hermana Ilenia Medina. Vamos a ir a las mesas, vamos a debatir los documentos, pero vamos a tener el claro que este es el inicio de estas fases de debate, de diseño de la estrategia para enfrentar esta guerra multifactorial y sobre todo de plan de unidad perfecta de todo el pueblo. ¡Que viva Chávez! ¡Que viva Nicolás Maduro! ¡Que viva la patria! ¡Que viva el bloque histórico! Gracias. Un aplauso para Blanca ahí. ¡Viva la patria! Mire, camarada, vamos a actuar con responsabilidad. Rapidito, no tenemos tiempo. Ya van a ser las 12. A las 12 debe estar todo el mundo sentado allá arriba. Va a subir Gladys Requena a la mesa número 1. Aquí estamos en Sarasa, duro. Aquí estamos en Sarasa. Sarasa, Guárico, con la cola. Con Gladys van a discutir el documento de los movimientos sociales. Movimientos sociales y su papel en la construcción del bloque histórico. Luego sube Gladys ya. En un plan, mesa número 2. La mesa número 2 sube la compatriota Ilenia. Están como el reloj, las mesas están como el reloj, Ilenia. Como las agujas del reloj. Aquí al frente está la 1, que es de Gladys. Después a la derecha está la número 2, que es Ilenia. Después está la número 3, que es Blanquita. Y después está la número 4, que es Jesús Ramón. La 4. La de Jesús Ramón es los trabajadores, movimientos sociales, partidos políticos, las banderas y los trabajadores. No, allá arriba están las 4 mesas. Porque esto lo vamos a hacer un barrido porque luego el presidente. Vamos a comer en las mesas. En las mesas, trabajando, discutiendo. Suban todos. Porque esto se va a arreglar para lo del presidente. Para el acto. A las 2 de la tarde debemos estar aquí sentaditos. A las 2 de la tarde debemos estar aquí sentados. A las 2 de la tarde. E invitamos a los compatriotas que están conectados a hacer la discusión. Mesa 1, movimientos sociales, su papel en la construcción del bloque histórico. Mesa 2, partidos políticos, su papel en la construcción del bloque histórico. Mesa 3, las banderas de lucha. Y mesa 4, camarada, papel de los trabajadores. Agradecemos a los compatriotas ir subiendo poco a poco. Invitamos a todos a subir. Y se van ubicando en las 4 mesas. A las 2 de la tarde es la plenaria. Van a nombrar su relator, el relator que va a llevar el debate. ¿Y quién va a hablar aquí a las 2? Uno por cada comisión, uno por cada mesa. Los compañeros de hora, vamos subiendo.
Coño, ahora trajo una legión. Los compañeros de la misión arriba. Vamos a subir, mi amor. Los compañeros del MEP, vamos a subir. Los afrodescendientes, así mira. Ah. Juntos haremos una nueva historia. Lograremos la victoria. Por la vida y por la paz. Juntos venceremos. Haremos una nueva historia. Lograremos la victoria. Por la vida y por la paz. Juntos venceremos. Haremos una nueva historia. Lograremos la victoria. Por la vida y por la paz. Juntos venceremos. Haremos una nueva historia. Lograremos la victoria. Por la vida y por la paz. Juntos venceremos. Haremos una nueva historia. Lograremos la victoria. Por la vida y por la paz. Juntos venceremos. Haremos una nueva historia. Lograremos la victoria. Por la vida y por la paz. Juntos venceremos.